Shabbat Shalom, sean bienvenidos nuevamente a una entrega de la Parashá semanal. Les saludamos acá desde Santa Cruz, Bolivia, en la congregación Genecherú. Aquí quien les habla, William Salas, nuevamente para explicar un poquito acerca de la Parashá que nos toca esta semana. Esta semana es una semana muy especial. Este Shabbat se lo conoce como el Shabbat Zahor. Estamos en el 28 de febrero del 2026, correspondiente al 11 de Adar del 5786, a unos cuantos días de Purim. Estamos entrando a estudiar la Parashá Tetzaveh y ordena. Esta es la Parashá número 20 de la porción de la Torá y la número 8 del Sefer Shemot, de las 11 que son. Estamos a punto de concluir Shemot. Son 101 versículos en total, pero aquí hay algo interesante. Fíjense que el Maftir rompe un poco el esquema y leemos 3 versículos especiales que están en Deuteronomio, no están en Shemot. ¿Por qué razón? Porque este día es Shabbat Zahor. La Haftará también es otra lectura también relacionada a este Shabbat. En el Brit Hadashah podemos leer el libro de Hebreos, capítulo 2. Tenemos también dos tradiciones en la lectura de la Haftará. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos revisado esta diapositiva anteriormente acerca de las 4 porciones especiales que se leen antes de Pesaj, antes de empezar Nisan. Y también están relacionadas con la festividad de Purim. Antes de Purim se leen 2 parashot. Hace 2 semanas se leyó la primera de estas 2 parashot especiales que se llama Parashat Shekalim. Esta semana estamos con la segunda parashá especial que es la Parashat Zahor, que se lee justamente antes de Purim. Y justo después de Purim, la siguiente semana leeremos la Parashat Pará, la de la vaca, y la Parashat HaHoshech leemos previo al Rosh Chodesh Nisan, o si cae ese mismo día. Ya sabemos entonces que esto está relacionado con Purim y con Pesaj. ¿Por qué? Porque justamente la fiesta de Purim está relacionada con nuestra liberación final. En esta semana, entonces, estamos en Shabbat Zahor, que se lee la Parashá del mismo nombre. Cuando Am Israel salió de Egipto, ninguna nación osaba atacarlos. Pero ¿quién se iba a atrever? Hashem los estaba guiando. Y Hashem fue el que había golpeado a Egipto con 10 grandes plagas, además que los había ahogado en el mar al ejército. Pero un pueblo malvado llamado Amalek, guiado por un profundo odio que desafiaba la lógica, vino y atacó a Israel, pero por la retaguardia, ni siquiera de frente. Como unos cobardes atacaron a los que quedaron atrás, a los más débiles, a los más desvalidos. Y el Eterno encomienda a Moshe que ataque a Amalek y le dice que como una mano se levantó contra el trono de Hashem, entonces Hashem mismo sería quien tendría guerra con Amalek de generación en generación. Se relaciona con Purim, pues celebramos el frustrado complot de Hamán, el amalequita, para destruir al pueblo judío. La lectura semanal de la Torá es complementada con la lectura de Zahor. En este día, entonces, cuando se saca el Sefer Torá, se suele sacar un segundo Sefer Torá. En el primer Sefer Torá se lee la Parashá, pero en el segundo se lee la Parashat Zahor. Y en la Parashat Zahor son estos 3 versículos en Deuteronomio 25, 17 al 19, en la cual se nos ordena que recordemos al malvado Amalek y erradicarlo de la faz de la tierra. Estos 3 versículos se leen, como les indiqué, en el Maftir. La Parashá también son estas lecturas que vemos acá. Actualmente nosotros tenemos un Amalek
con el que estamos luchando. Este Amalek es la duda. ¿Por qué es la duda? Los sabios hacen una relación porque el valor gemátrico de Amalek es 240, que es curiosamente el mismo del de la palabra Safek, que significa duda. Entonces es la duda la que nos impide avanzar, la que se aprovecha de nuestras debilidades y nos hace tropezar y nos ataca por ahí. Por esa razón también es muy importante leer esta parashá y recordar que siempre estamos en guerra contra Amalek y que tenemos que destruirlo completamente. Bien, en el calendario podemos ver anual que en este año nos tocó justamente en la parashá Tetzaveh. Esto no es que siempre en una parashá Tetzaveh va a tocar la parashá Zahor. Fíjense que el año pasado fue coincidentemente también, pero en el anterior fue en la parashá Vaikra. Pero generalmente sí, suele caer en la parashá Tetzaveh. Muy bien, antes de empezar entonces a estudiar la parashá, vamos a agradecer al Todopoderoso por darnos esta enorme bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado a estudiar las palabras de la Torah. Amén. El panorama de la parashá aquí lo he partido en dos partes. Aquí en este Sefer Torah, que son columnas mucho más pequeñitas, vemos que son 6 columnas, pero en la primera columna sola, miren donde apunta la manito, es la ultimita, las cuatro últimas líneas que dan inicio a la parashat Tetzaveh. Y aquí tenemos donde termina. Muy bien, no hay nada que llame la atención, ni una letra que resalte, se lee tranquilamente. Hay varias secciones que son setumá y varias secciones que son petujá, o sea, cerradas y abiertas. Termina en una sección abierta, petujá. ¿Cómo sé que es una sección abierta? Porque fíjense donde termina la puntita del dedito, hay vacío, ¿no es cierto? Y luego comienza la siguiente línea con el siguiente párrafo. Eso hace que sea una sección abierta o petujá. En cambio, si ven aquí al ladito, hay dos. La de arriba es cerrada. ¿Por qué? Porque hay un espacio, pero a continuación empieza una palabra. ¿Lo ven? Y aquí abajo tenemos una abierta. Muy bien. En esta parashá tenemos los siguientes preceptos. No son tantos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preceptos. ¿Estoy contando bien? Sí, ¿no? Está en el precepto de encender el candelabro o la menorá en el santuario. Ahí están sus versículos. El precepto para los kohanim de poner sus vestiduras. El precepto para los kohanim de que el pectoral no se desprenda del efod, que sean una unidad. El precepto o la prohibición, este es un mandamiento negativo o lota hace, de desgarrar el meil de los kohanim, no se podía rasgar. El precepto de comer la carne de la ofrenda de pecado, el hatat, y de la ofrenda de la culpa, el asham. El precepto de quemar saumerio, a algunos tal vez no les gusta esa palabra, pero quemar incienso es hacer un saumerio, quemar un saumerio. Prohibición de quemar y ofrendar algo en el altar de oro. El altar de oro es solamente para el ketoret, no es para hacer sacrificios o poner sacrificios ahí. Son todos los preceptos en esta parashá. En el primer versículo tenemos entonces lo siguiente, está en Shemot 27:20. Ve'ata tetzaveh et bnei Israel vaikhu eleja shemen zait zahkatit lemaor le ha'alot ner tamid. Vamos a ir
desglosando poquito a poco este primer versículo. Veatá, y tú. Aquí hay algo muy interesante. Esta es la única parashá desde que aparece Moshe, desde que nació Moshe, o sea, desde Shemot, hasta la última, que es Vezot HaBerajá, en la que el nombre de Moshe no aparece. No significa que Moshe no aparece, sino su nombre. Pero sí él está, se refieren directamente a él. Moshe, escuchen lo interesante. Lo dijimos hace un momento con respecto a lo del libro de Esther, ¿no? Que Hashem está oculto en el libro de Esther. Está ahí, pero oculto. Igual aquí Moshe está presente, a esa a quien se está dirigiendo el Eterno. Pero Moshe, su nombre está oculto, está escondido. Y se le refiere a él solamente con la palabra veatá, y tú. ¿Y por qué razón no aparece? Porque en la siguiente parashá, que es la parashá Kitizá, que es cuando Moshe baja y encuentra el jolgorio por el becerro de oro, Moshe vuelve a subir al Eterno e intercede por Israel y el Eterno dice, no, los voy a destruir. Grande era el amor de Moshe que le dice al Eterno, si quieres, bórrame de tu libro. ¿Y cuál es el libro del Eterno? Es la Torá. Entonces, el Eterno, Él toma muy en cuenta las palabras que salen de nuestra boca. No lo borró del libro de la vida, pero lo borró del libro de la Torá. Pero tan solamente una parasha. Y por eso, nuevamente, insisto, hay que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Son profecías, se cumplen, tienen poder. Cuidado con lo que mencionamos. Por esa razón, el nombre de Moshe no se menciona en esta parasha. Fue borrado. No aparece. Y está oculto, igual que el nombre del Eterno en el libro de Esther. ¿Hay una relación? Por supuesto. Y como vimos en el calendario anual, es muy general o muy seguro que siempre caiga Tetzaveh en Parashat Zahor. A veces cae Vaikra. Muy bien. ¿Qué dice? Veatá Tetzaveh. ¿Qué es la palabra Tetzaveh? Está relacionado con la palabra mitzvah, que es mandamiento o una ordenanza. Entonces el Eterno está diciendo, tú que ordenarás, está en imperfecto, significa que es una acción que va a hacer, no está hecha, que lo va a hacer. ¿Con quién? Con los hijos de Israel, y es lo que dice a continuación. Et bene Israel, a los hijos de Israel, les vas a ordenar. ¿Qué cosa? Vaikhu eleja, que traigan, el quejú viene de la palabra kaj, que es tomar, o sea, que tomen hacia ti, significa, en otras palabras, que, yo como lo traduje, que te lleven. ¿Qué cosa? Shemen, aceite. ¿Aceite de qué? Zait. Zait es aceituna o oliva. Zah katit. Zah es puro. Katit es molido, machacado. Lamaor. ¿Para qué? ¿Qué es lamaor? Suena la palabra or, ¿no es cierto? ¿Qué es or? Luz. Para alumbrar. Entonces está pidiendo el aceite para el alumbrado. Leja alot. Ner tamit. Qué raro aquí, para encender, traduce esta palabra leja alot. Pero es que no es que se encendía precisamente, sino que el que lo encendía tenía que ver y asegurarse de que la llama ascienda. Porque la palabra halot viene de hacer aliyah, que suba, que se eleve. Ner es una lámpara, una vela, una luminaria. Tamid, aquí voy a corregirme, ¿ok? Yo pensaba que también significa algo que no discontinúa, que es
continuo y no se corta, que está perpetuamente encendido. Pero también tiene la otra connotación cuando nosotros escuchamos una continuidad. Por ejemplo, ustedes continuamente vienen aquí a la sinagoga, ¿no es cierto? Aquí al Bet Midrash, a la casa de estudio. No, si no vinieron ayer, no vinieron anteayer. Y algunos no vinieron en Shabbat. Entonces, pero vienen continuamente. Entonces, eso también tiene la idea de tamid, algo que es constante, perseverante. Entonces, el ner era algo que constantemente se estaba encendiendo, no que se apagaba. Yo pensaba en una primera instancia que las 7 luces se quedaban encendidas. No, algún rato se tenía que apagar. Y esto sucedía, obviamente, al amanecer. Pero todos los días, lo vamos a ver aquí, Aarón tenía que subir a preparar las luces para que estén encendidas. Y eso es lo que encierra el primer versículo. Como algo curioso, no tan grande, pero interesante, que en esta primera aliyá son 2 pequeños versículos del capítulo 27 antes de entrar al 28. Y aquí en el 27, aún, en esto que estamos viendo, se nos explica acerca del aceite que se usaba para encender la menorá. Dice, tenía que ser zah, tenía que ser puro. Entonces, ¿cómo era lo que hacían? Hacían un proceso especial. Este es el proceso que se hacía. No se lo metía en una rueda de molino. ¿Por qué razón? Porque la rueda desprendía sedimentos. Entonces se lo metía a un mortero, primeramente se tenía que recolectar, hacer la recolección y limpiar. Dice la halajá que del árbol se buscaba las primeras, las que estaban en las copas en la copa más elevada, en la parte más elevada, que es la copa, se las sacaba y estas se lavaban y luego se preparaban. Se lo metía a un mortero, se lo machacaba y de ahí salía ese aceite que era puro, no tenía ni un tipo de sedimento. Se lo ponía en unas tinajas para que si hubiera habido un poquito que se pasó, todas esas impurezas que terminen decantando al final y quedaba por encima el aceite. Entonces ese aceite puro se sacaba y se guardaba en vasijas de barro nuevas y selladas, especiales para hacer el encendido de las luces. Tenía que ser la más pura, no tenía que haber nada de contaminación. ¿Por qué? Porque la luz no debía ser limpia y clara. Ahora dirán, pero ¿es que acaso un poco de sedimento hubiera alterado la luz? Por supuesto. ¿Qué creen ustedes que son los juegos pirotécnicos cuando vemos de todos los colores? Simplemente le ponen ciertos metales, ¿no es cierto? Para que se vea verde, rojo, de distintos colores. Entonces, cuando entra un sedimento, la luz no es pura, no es clara, no es la que quiere el Eterno, que se dé en la menorá. Algo interesante con respecto del aceite puro, y es que el aceite se eleva. Y como el aceite se eleva, también se eleva la luz, se eleva la llama. Pero para extraer el aceite no había una vaca a la que había que ordeñar y salía aceite. Tenía que buscarse la mejor aceituna, la mejor oliva, tratarla bien, pero luego machacarla. Machacarla para extraer la mayor pureza del aceite. Y eso nos tiene que servir como una enseñanza, que nosotros cuando estamos atravesando dificultades, no pensemos que estamos siendo odiados o castigados por el Eterno. Esa idea
que aprendimos estando en el cristianismo, que Dios castiga a sus hijos, aunque sí podemos entenderlo, podemos decir que sí, pero la verdad es que no es un castigo, la verdad es una disciplina. Él nos está extrayendo ese aceite puro para que nosotros podamos llevar la mejor luz, la luz más clara al mundo y luego en el reino. Entonces, cuando se esté siendo aplastado y machacado, gracias al Eterno que está sacando lo mejor de ti para que tú puedas dar también la mejor luz. Estas aceitunas que se recolectaban tenían que ser aceitunas verdes o ya tomaban todo. Sí, porque ya tienen un sabor. Tengo entendido que eran las verdes. No he entrado en detalle en la alajá, si tenían que ser maduras o verdes. ¿No? Pero aquí dice madura. Pero esto lo saqué de la IA, así que fue algo rápido. Pasemos a lo siguiente, pero me lo deja pendiente. Lo vamos a determinar y vamos a descubrir juntos cuál es la mejor para sacar. Bueno, digo que no lo sé, sencillamente porque no somos agricultores, pero es muy buena pregunta. Por eso es bueno saber un poco más de lo que uno sabe de su profesión y así uno va entendiendo qué es lo que se nos quiere enseñar de algo que se está diciendo. Por ejemplo, la famosa comparación de la fe como un grano de mostaza. No lo vamos a tratar ahorita porque no es el tema. No está hablando del tamaño de la fe, precisamente de eso. O sea, que si tuvieras al menos un poquito, sino que está hablando de una fe que crece. Está hablando de la cualidad del grano de mostaza. ¿Y cuál es la cualidad? Que es chiquitito, pero luego crece. ¿Entienden? Pero siempre entendimos que se refería a una fe chiquitita. Con una fe chiquitita hago un montón de cosas. No. Lo que Mashiach te está diciendo, si tu fe es pequeña, tu fe va a crecer como una semilla de mostaza. Muy bien. Entonces, los temas en la primera aliyá, tenemos que el Eterno le dice a Moshe, le da la orden para que le diga a los israelitas, o le dice a Moshe en realidad, que ordene a los israelitas que preparen el aceite que se utilizará para la candela continua, en hebreo, ner tamid. Como en el cristianismo, digan conmigo, ner tamid. Suena interesante, es una buena metodología. Aarón y sus descendientes se van a ocupar del encendido de la candela de la menorá. Nadie más, solamente los Coanim y el sumo sacerdote, por supuesto, pueden entrar al lugar santo. Nadie más puede. Nadie podía entrar a husmear, a ver cómo es la menorá. No. Era solamente un beneficio, un privilegio que tenían los Coanim. Y aquí les va nuevamente algo que se les viene enseñando ya hace mucho tiempo. Cuando se enseña de la salvación y que decimos, bueno, pero ¿qué estamos haciendo tanto si al final ya el Mashiach nos salvó? Ok, sí nos salvó, pero nosotros estamos buscando ¿qué cosa? Esos privilegios. Porque pregúntense ustedes, ¿cuántos no habrían en Israel que habrían querido entrar a espiar cómo es por dentro? Nadie sabía. No, nadie podía entrar, solamente los Coanim. Los levitas podían, ni siquiera ellos. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando venga el reino, muchos van a querer estar en un lugar, pero ya no van a poder subir y van a quedarse ahí para siempre. El único momento en el que se puede ascender es aquí, en el que se puede lograr con los méritos ascender. ¿Me entienden? De eso se trata. Eso es lo que le queremos inculcar a las personas que nos dicen, pero entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Queremos, no solo espiar, queremos llegar lo más profundo posible. Porque si vamos más profundo al arca,
Nadie la podía ver. ¿Quién era el único que podía ver en Israel? El sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Nadie más puede ver el arca. ¿Y ustedes creen que Israel no quería ver? Entonces, ¿quién no podía ver? Los otros Kohanim, los levitas, los de Israel y por supuesto el resto de la humanidad. Nadie más la puede ver. Queda guardada para los más privilegiados. Y de eso se trata esta carrera en la que estamos. Muy bien, entonces le dice que la menorá tenía que estar encendida desde la tarde hasta la mañana. En hebreo, me'erev, desde la mañana, ad boker, hasta el amanecer. Esta es una norma perpetua, un jukat olam. Entonces ellos lo preparaban cuando entraba a la hora del servicio de la tarde, llevaban, luego lo vamos a ver o se ve después, el servicio del Ketoret, y en ese momento se preparaba las candelas y se las encendía. Tenían que colocar la cantidad suficiente para que dure hasta la mañana. Y tenían que asegurarse de que no se vayan a apagar o que no se vaya a incendiar la mesa y el mantel. No, perdón, me pasé de tema. Tenía que asegurarse que no se vayan a apagar o no vaya a pasar nada. Entonces, esa era la labor de los Kohanim, de los hijos de Aarón. Además, debía acercar a su hermano Aarón y a sus hijos para designarlos como sacerdotes para él. Aquí hay algo interesante, algo que les dije a la hermana que vino el Shabbat anterior, y es que aquí estas dos parashot rompen con la cronología. No son cronológicas, no van en el tiempo, porque cuando el Eterno te está dando estas instrucciones, ya ocurrió lo del becerro de oro. Esto sucedió en la segunda subida de Moshe, no en la primera. Y parece que es en la primera. Hay una razón por ello que aún no lo sé, pero el Eterno las puso aquí como si estuvieran al principio. Y es que el templo o el Mishkan en realidad se dio como un mashkón, se dio como una garantía a Israel. Porque en realidad no iba a haber templo. ¿Y cómo lo sé? Porque Apocalipsis me lo revela. Me dice, y no vi en ella templo. ¿No es cierto? El templo, ¿quién iban a hacer? Ellos mismos iban a hacer el templo. Israel. Pero como al final se vio que Israel también necesitaba esta educación, esta refinación, también se le dio el Mishkan a Israel, porque el tabernáculo es para Israel. Y luego, por supuesto, las naciones podían adherirse. Ya cuando se dio el templo, ya se dijo, esto será casa de oración para las naciones. Muy bien. Incluso estas prescripciones del sacerdocio. Aunque muy probablemente Aarón sí hubiera sido el primer sumo sacerdote, pero al parecer los primogénitos de todas las tribus iban a ser el resto de los sacerdotes. Ahora los sacerdotes solamente iban a salir de ¿quién? Solo de Aarón y de nadie más. Ni siquiera de los levitas. Pero los levitas quedaron para el servicio. Se les dice que les hará las vestiduras sagradas, el Big Day Kodesh, está en plural. Big Day es las vestiduras de Kodesh, de santidad. Para honor y esplendor, lejabot, que está, suena la palabra kabot, ¿no es cierto?
Lejabot, ¿para quién? Para el Eterno. Uletiferet, ¿qué es Tiferet? Hermosura, para bonitura, no existe esa palabra, ¿no? Para esplendor. ¿Esplendor para quién? Para el servicio, pero también para la pinta del Cohen, para el esplendor de él. Moshe debía buscar a una persona dotada de talento, a quien el Eterno lo llenaría con su ruaj de Jochma, un espíritu de sabiduría, para confeccionar las vestimentas de Aarón y de los sacerdotes. Pero más que todo las de Aarón, a este especialista. ¿Por qué? Porque los demás era sencillamente una prenda de lino que vamos a ver a continuación. Y aunque se van a mencionar en esta primera alía 6 de las 8 prendas, porque son 8 artículos, no digamos prenda, porque un artículo es el tzitz, es la pinchita que se ponía, ¿no? Con el título Kodesh Ladonai, santidad al Eterno. Solamente se van a mencionar 6. Y en esta alía, en la primera, se va a hablar específicamente del efod o efod. Muy bien. Entonces vemos que los 2 primeros versículos hablan acerca del encendido de la menorá. Hay una parashat especial que está en el libro de Bamidbar, Behalotja, que es cuando asciendas o cuando hagas elevar. Vemos que Aarón en realidad tenía que ascender, eran 3 peldaños que subía para poder encender las luces de la menorá. La menorá, yo sé que ustedes la recuerdan con la formita que ven en el arco de Tito, pero no es posible que tenga esa forma. ¿Han visto la menorá que hay en Jerusalén, no? Una menorá hermosa de oro. No pudo ser así. ¿Por qué? Porque la menorá pesa ¿cuánto? ¿Con cuánto oro se hizo? Un talento, ¿no? ¿Y un talento cuántos kilos son? Algo como 30 por ahí. Y el oro es pesado, ¿no? ¿Cuánto creen que pesa la menorá que hay en Jerusalén? Debe ser pesadísima, debe pesar más de 100 kilos. Entonces, Maimónides decía y Rashi se inclinan que las ramas eran en realidad rectas. Tenían esa forma. Muy bien, las 6 prendas mencionadas para que vamos conociéndolas. Fíjense, la primera, yendo de arriba hacia abajo, tenemos el turbante. En hebreo se dice mitznefet. Mitznefet. Era un turbante que era un poquito más estilizado que el que tenían los Kohanim. Al lado derecho pueden ver ustedes a un sacerdote común y silvestre, mientras que aquí tenemos al sumo sacerdote, al Cohen principal. Tenía luego el pectoral, que en hebreo se conoce como el Hoshen. Quiero pillarle una pequeña relación porque la palabra Hoshen está formada por la Het, Shin y la Nun, que son las mismas letras de la palabra que se escribe con la Nun, Het, Shin, Nahash, la serpiente. Entonces está vestido, fíjense, el Cohen con un Hoshen. Da más o menos una relación con un Nahash. ¿No es cierto? El delantal que hacía luego una unidad con el Hoshen, que es el que se conoce como el efod. El efod era un delantal, hay muchas formas de que lo expresan o que lo dibujan. Algunos lo ponen solamente como un pequeño cinto que hace que se vea la túnica y que tiene, claro, una parte aquí en la cola para que no se ensucie, en la parte de atrás, de los lomos, no de lo otro. Pero yo creo que era un delantal que también ayudaba a que no se ensucie, pero no era la función de que no se ensucie. Tengo más o menos una comprensión de lo que pudo haber hecho el efod. Luego se menciona
el avnet, que es el cinto. No es el cinto que ustedes ven ahí, ¿lo ven? El cinto que ven en el sumo sacerdote es parte del éfod. Venía del éfod y él se lo amarraba, pero el cinto estaba por debajo incluso del manto. Por eso es que lo pongo. Cuando el sacerdote se sacaba el tzitz, que no se ve aquí, pero no está anotado, era la diadema, se sacaba el pectoral con el delantal, o sea, el hoshen con el efod, y se sacaba el manto, se veía como otro sacerdote. ¿Me entienden? Entonces el sacerdote tenía el cinto. ¿Y cuál es aparte de la vincha o de la diadema, gracias, cuál es el elemento que falta aquí? Los calzoncillos, ¿no es cierto? Los zaragüeyes o lo que va por dentro, los interiores. Y eso no está mencionado, se menciona sí en esta parashá, pero más adelante. Y eso es una prescripción que está desde el principio, porque dice, no subirás a mi altar sin ponerte un interior, ponerte algo. Luego, ¿qué sigue? El manto. El manto es completamente de tejelet. ¿Qué es tejelet? Es lana o hilo, pudo haber sido con hilo también, azul. Y por debajo estaba, ¿cómo es el manto? Perdón, en hebreo es me'il. Me'il. Me'il podría entenderse como el que va encima de la túnica. Y la túnica es el ketonet tashbetz, que es la túnica bordada, que es la que va por debajo. Fíjense que ellos no tenían zapatos, porque el servicio se hacía descalzo. No usaban para el servicio un calzado. ¿Y por qué razón? Porque el éfod, el delantal, esta es mi comprensión, era un artículo que canalizaba energía. Ustedes saben qué es la prohibición del shatznet. Shatznet no se puede usar o confeccionar un tejido con lana y lino. La lana es animal y el lino es vegetal. No se puede. Pero el efod estaba confeccionado con lana y lino. ¿Y por qué razón? ¿De qué material es su camisa, querido hermano Alan? ¿Poliéster? ¿Algodón? Muy bien. Los que tengan camisa de poliéster, yo tengo alguna, y creo que esta, deberían deshacerse de esas camisas. Todas las vestimentas que tengan de telas sintéticas no son buenas. ¿Por qué? Porque su frecuencia vibracional es muy baja. Más bien acarrea enfermedades. Y la mayoría de la ropa interior son de poliéster, de plástico. Y el plástico se absorbe en la piel. Deberíamos usar cosas naturales como el algodón, la lana o el lino. Ahora, ¿por qué no se usa ropas de lana y lino? Porque esto genera un corte. Porque tienen distintas energías. Pero hacen un corto. Pero el sacerdote lo tenía que usar, ¿por qué razón? Porque él manejaba mucha energía. ¿Y por dónde creen que le entraba la energía? Por los pies. Le entraba por los pies y tenía que acumularla. Era como un acumulador, como un capacitor. ¿Saben qué es un capacitor? Exactamente. Y por esa razón, ¿ustedes saben cuál es el metal que tiene mayor conducción de electricidad?
El oro. No se ponen cables de oro porque si los cables de cobre se lo roban, el de oro, imagínense. El oro es el que tiene mayor conductividad. Entonces, el Cohen era una batería. ¿Y por qué tenía que estar cargado? Por lo que usaba. ¿Qué usaba en el pecho? Fíjense cómo era el éfod. El éfod tenía las hombreras, que era donde se iban a engastar. ¿Qué son engastes? ¿Qué es un engaste? Un engaste, fíjense, hay unas pilas que ustedes, para que haga contacto, que hacen, le ponen una laminita flexible, ¿no es cierto? Y queda aprisionada la pila, ¿no? Eso es un engaste. ¿Hace qué cosa? Contacto. El oro hace contacto ¿con quién? Con las piedras del hombro y con las piedras del efod. No, perdón, Hoshen. El Hoshen es el pectoral. El cuadradito que no se nota, ¿lo ven? ¿Por qué no se nota? Porque era de la misma labor, la misma manufactura del efod. Por eso es que se lo ve, pero eso se podía sacar. Está amarrado. ¿Con qué está amarrado el efod? El Hoshen, con cadenas de oro. Aquí y acá, en los hombros y aquí en la cintura. ¿Ven? El efod carga al Hoshen desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, me imagino. ¿Por qué razón? Les dije, las piedras brillaban. El Hoshen hablaba, no con boca, con palabras, porque habían letras. Estaban escritas, para empezar, las letras de los hijos de los nombres o los nombres de los hijos de Israel. Exactamente. Interesante, ¿no es cierto? Sí. Y es como entiendo yo que va a ser la forma en la que Mashiach nos va a dar a conocer a cada uno de los que queremos ser Israel, nuestra tribu correspondiente. Cuando nos dé nuestra piedra y hagamos contacto, la piedra, la gema correspondiente va a brillar. Y no solo tendremos un nombre, sino una tribu, y sabremos por qué Perla entrar a la Nueva Jerusalén. Fíjense que el cinto, el éfod, está Shemot en Éxodo 28:8, el cinto va por atrás y se lo ciñe, tenía que estar ceñido, no podía estar floqui, eso es una palabra aquí de Santa Cruz, que significa flojo, tenía que estar ceñido el éfod, hacer contacto con el cuerpo del Cohen. ¿Ok? ¿Y qué venía aquí? En las hombreras teníamos las piedras de ónice, las Avnei Shoham. Shoham en hebreo es ónice. Y es algo interesante, ¿por qué? Porque los dos también están acá, en el Hoshen. El onix también está en ¿cómo se dice en hebreo? El Shoham está presente en el peto o el pectoral. Lo que me llama la atención es, se lo comenté en el grupo, los nombres de los hijos de Israel, de acuerdo a sus nacimientos. En la primera están Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Dan y Naftalí. Yo he visto que algunos lo ponen intercalado. Ponen Rubén y en la del izquierdo Shimeón. Aquí Gad, Leví y aquí Yehudá. No, van de esta forma. Y en la segunda hay algo interesante, porque dice, de acuerdo a su nacimiento. Y eso nos da una pequeña pista. ¿Por qué?
Porque en la primera, si sumamos las letras, nos va a dar 25 letras. Pero aquí en la imagen que ven, donde se ven medias elípticas, si sumamos las letras, dan 24. ¿Cómo 24? 24 letras. Pero como dice, de acuerdo a su nacimiento, los sabios dicen, es que seguramente se refiere a cuando nació Benjamín. Cuando Benjamín nació, es uno de los pocos lugares donde el nombre aparece con 2 yods, no con una. Entonces, ahí había una segunda yod, lo que daba la letra número 25. Entonces, habían 25 y 25, en total 50 letras en los hombros. ¿Qué da a entender eso? Que el sumo sacerdote tenía que tener a Israel en un perfecto equilibrio, balance. No podía dejar que uno crezca y el otro se hunda. No, todos tienen que ascender por igual. Y esa era la labor de ¿quién? Cohen Gadol. Muy bien, vamos a terminar en la segunda alía para que no se nos haga mucho. Vamos ya a unos 45 minutos. En la segunda alía, resumidamente hablando, que son 18 versículos, se habla acerca de las instrucciones del Hoshen Mishpat. ¿Cuál es el Hoshen? Es el pectoral que se ponía. Aquí fíjense, está un poquito distinto el dibujo, ¿no es cierto? Y es porque las bandas no llegan. Yo creo que la banda sí llegaba hasta la parte delantera del delantal. Pero es mi opinión. Algunos también obviamente se inclinan porque sí iban como tirantes las bandas para hacer el contacto también. El efod solito no tapaba el pecho del Cohen Gadol. ¿Quién tapaba el pecho? Era el Hoshen, el pectoral. Y en el pectoral, que se hacía con el mismo formato y materiales que el efod, se le añadían 2 engastes. ¿Por qué la puse esta imagen? Porque yo he visto muchas imágenes donde se ve una plancha de oro. No. Los engastes, llamémosles así, los bornes, estaban cosidos al Hoshen. Y cuando se ponía la piedrita, se cerraban los engastes y la piedra quedaba asegurada. ¿Me entienden? No se la soldaba, no se la prendía con la gotita o algún epoxi. Exactamente, era lo que dice justamente cómo inicia la segunda alía, justamente diciendo eso. Versículo 13, harás engastes de oro. O sea, para hacer ¿qué cosa? Incrustaciones. Esos son los engastes. Para poner tanto las piedras de Shoham como las 12 piedras en el pectoral. Y las 12 piedras son estas. Si bien los nombres o las traducciones, algunos dicen que no son realmente esas piedras, porque por ejemplo el zafiro, que es la segunda piedra de la segunda fila, le dice que es zafiro porque en hebreo la piedra es el zafir. Entonces, debe ser zafiro. No, algunos dicen es otra que es lapislázuli. No sé cuál es, pero es una que es azul también. Igual dicen que no es precisamente el shoham, no es el ónice, es otra piedra que son más parecidas a las gemas, porque el zafiro no es tanto como una gema, pero sí, ¿no? Bien, las piedras son las primeras, viendo, fíjense, son 4 hileras. En la primera hilera tenemos el Odem, parece Adón, son las mismas letras.
las mismas letras que Adán, el primero. Y Adán se parece a la palabra Adón, que significa rojo, por eso muchos dicen es el rubí. La segunda es la pidda o el topacio, luego sigue el bareket o la esmeralda. En la segunda fila tenemos el nofe, que es la turquesa, el zafir, que es el zafiro, el yahalom, que es el diamante. Luego tenemos en la tercera fila leshem, el shvo y el ahlamá. Finalmente tenemos la piedra que es Tarshish, el shoham y el yashfe, que muchos dicen es la piedra de jaspe. Estas piedras están relacionadas con los hijos de Israel de acuerdo a su nacimiento, es lo que dicen. Y fíjense que el Adón, aquí vamos a acercar mejor la parte horizontal, la relacionan con Rubén. Esta está horizontal porque las piedras eran 4 hileras. Aquí se ven como 3 hileras de 4, ¿no? Pero es porque se vea lo así. La segunda, que es esta de acá, corresponde a Shimeón, que es la Pigdá. La tercera, que es el Bareket, corresponde a Leví. Y así, en la segunda fila, la siguiente corresponde a Yehudá. Esta piedra, ¿cómo se llama? En hebreo es Nofej. La de Isahar es azul, perdón, es el zafiro. Y me llama mucho la atención, aquí me quedo en un ratito, y ahorita terminamos. Me llama la atención que la piedra que le corresponde a Isahar es la del zafiro. ¿Por qué? Porque la Torá fue dada en zafiro, en piedra de zafir. No era una piedra, así como vemos una piedra opaca de granito, era una piedra de zafiro, era azul. ¿Y por qué se relaciona con Isahar? De las 12 tribus, dice que la tribu que más se dedicaba al estudio de la Torá era Isahar. Por esa razón, la cantidad de varones que aportaba para el ejército era reducida. ¿Por qué razón? Porque la mayoría se dedicaba al estudio de la Torá y a esas personas la preservaban más. Y es algo interesante porque eso fue uno de los motivos que generó el desastre del 7 de octubre. Porque el gobierno de Israel quiere poner al ejército a todos aquellos judíos que se dedican al estudio de la Torá y ellos le dicen, no, nosotros no queremos estudiar la Torá. Y en esa pelea, en ese altercado, Israel se debilitó y jamás entró. Entonces es mi opinión que el gobierno debería considerar esa situación porque no es con el ejército que Israel gana sus batallas, no es con el domo de hierro que derriba sus misiles, es el Eterno el que protege a Israel, el que pelea por Israel. Y por esa razón es que los descendientes de Isahar eran muy bien cuidados, a tal modo que no dejaban que llenen las filas del ejército. Entonces, por ese motivo, las personas que tienen ese llamado del estudio, del servicio, tienen que ser consideradas por los hermanos. Ya yo les he hablado muchas veces de la relación misma que hay entre Zabulón e Isahar, que Zabulón era la tribu que iba, trabajaba, la que comerciaba, pero la que aprendía de Isahar, la que recibía la instrucción a través de Isahar. ¿Y qué hacía? Le ayudaba a Isahar. Entonces, estas piedras, esta idea, nos da a entender que
no es la genética lo que nos hace Israel, como no es la genética la que nos va a poner en una tribu determinada. Lo que nos va a poner en una tribu, lo que va a hacer que el Mashiach nos diga, tú eres de Isahar, tú eres de Zabulón, es nuestra actitud, es cómo nos hemos desenvuelto en esta vida. Y eso está relacionado en cada una de estas piedras. Y eso es algo que el Mashiach lo lleva ¿dónde? Cerca del corazón. Él sabe y considera cómo somos cada uno de nosotros. Y sabe cuál es la prueba que nos puede dar. Y aquel que recibe una prueba no piense que algo has hecho mal y que el Eterno simplemente te está castigando o que, ¿por qué te pasan estas cosas? Te pasan estas cosas porque Él te conoce perfectamente. ¿Y qué es lo que quieres? Quieres que tú te cargues de ese aceite y que finalmente brilles como va a brillar la piedra que te va a decir, tú eres de Israel, tú eres de esta tribu. Entonces, mi palabra, mi querido hermano, para que quede en ustedes hasta la siguiente semana es, brilla, llénate de aceite, sé luz. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Espero que hayan disfrutado de esta entrega. Hemos visto solamente 2 parashot, pero la verdad es que es tan extensa la Torá que de un solo versículo podemos quedarnos horas, días, hasta años. Pero es lo que he querido traerles, lo que siento en mi corazón que Hashem ha querido darles en este Shabbat. Es mi deseo que tengan una semana muy bendecida, que el Eterno los cuide y los guarde en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo y que nos volvamos a reencontrar en el siguiente Shabbat, estudiando nuevamente la Parashá. Aquí desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde la congregación judío-mesiánica Genecherú, nos despedimos todos aquí, quien les habla, William Salas y todos los hermanos aquí presentes, hasta la siguiente. Shabbat Shalom y Kol Tuv.